Buenas tardes amigos, los saluda Víctor Manuel en Entrevistas con Trace Televisión. Hoy día nos acompaña el periodista, pintor y gestor cultural Fernando Castañeda, quien nos va a hablar de un polémico tema sobre el tema de la estatua a Julio Comesaña, al tema del Junior de Barranquilla, porque en redes sociales se ha desatado un debate bastante intenso. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a la emisora, al señor Fernando Ferrer, y buenas tardes. Fernando, cuéntanos un poco cómo te ha ido y aparte de eso, ¿qué opinión tienes del tema del Junior y la estatua Comesaña? Muy buenas tardes, Víctor, y a todos los amigos de Contrastes Televisión. Pienso que de ese tema de la instalación de un monumento a Julio Comesaña aquí en Soledad se pueden rescatar algunas cosas. Una, digamos, es que afloró el sentido de pertenencia. Eso me parece lo más importante en este debate. Pero también en ese mismo debate hay que resaltar la gallardía, o sea, del señor Cristian Dáez, al aceptar el rechazo de la gente que se manifestó en contra de su posición de hacer un monumento, a lo mejor con las buenas intenciones del mundo. Y creo que el entender ese malestar que causó su propuesta en la población le da ese grado de caballero, o sea, ese sentido de respeto por lo que opina la gente diferente a su propuesta. Entonces creo importante resaltar eso como primera medida. Lamentable lo que sucedió, lo que pudimos ver en las redes sociales. O sea, no se interactúa para polemizar con fundamentos, sino que se llega a los extremos de la bajeza, al extremo de la vulgaridad, y eso hace que cualquier tipo de debate público que usted haga en las redes sociales pierda la importancia que debe tener. Porque no se puede entender que alguien que se somete a hacer un debate público lo haga sin mucho fundamento y cuando se le terminan los poquitos argumentos que tiene, comienza con el irrespeto. Eso permite pensar la poca capacidad de la gente para entablar un debate, sobre todo en el orden de la cultura, que no se puede mirar con apasionamientos. La cultura debe ser entendida desde el punto de vista de la antropología. Eso no son inventos de Fernando Castañeda, es un principio de educación en cuanto a entender lo que es la cultura como tal, en cualquier lugar del mundo. Decir que en una comunidad todo el mundo piensa igual en torno a ciertas subculturas, que también lo trata la antropología cultural, que no significa rechazarlos, significa aceptarlos. O sea, no todo mundo en Soledad, para aterrizar en lo que estamos hablando, es hincha o peor, es fanático de Junior. Entonces, a esa gente se le respeta eso. Yo respeto a todas las personas que sean hinchas o sean fanáticos de Junior. Pero no permito que nadie me imponga su fanatismo por encima de un criterio cultural que debe entenderse, que debe respetarse. Porque aquí se está tratando de la autonomía territorial. Aquí se está tratando de agredir la identidad cultural del soledeño, con o con malas intenciones, buenas o malas. Pero de alguna manera, muchas veces uno peca, hasta con las buenas intenciones, y agrede sin querer al otro. Eso creo que está pasando en esta situación. Constitucionalmente, se establece en el artículo 70 que la cultura es el fundamento de la nacionalidad. Y si entendemos la nacionalidad desde el punto de vista geográfico, Colombia es un país que está constituido por 1000 y pico de municipios. Por lo tanto, la cultura es el fundamento de la municipalidad. Ese conjunto de municipios constituye la nación. Y cuando miramos la propia constitución del país, en su título 1,
de los 10 principios básicos o fundamentales de la Constitución, 7 giran en torno a la cultura, porque nuestra Constitución está inspirada en la cultura para poder vivir y convivir pacíficamente, respetando nuestras diferencias étnicas y culturales. Por eso en el debate de la cultura debe imperar el respeto. Debe imperar el respeto porque no se está tratando de objetos, no se trata de objetos, se trata de sujetos. La población es un sujeto pensante, no es un objeto que cualquiera puede manipular y hacer con él lo que quiera. Cuando planteo el hecho que se tiene que hablar con argumentos desde el punto de vista de la antropología, es porque he escuchado, justamente en la entrevista que usted hizo ayer, a personas como Dani Sora, o sea, irrespetando sin fundamento a la gente que le ha aportado mucho al municipio de Soledad. Yo podría preguntar como periodista qué le ha aportado Dani Sora al municipio de Soledad, por ejemplo. Porque el hecho de que yo esté con mi ego, el yo, me convierto en un objeto para divertirme, no para crecer. Entonces no sé a qué cámara miro para decirle a Dani, con todo respeto, que Dani, fallaste cuando te sales de los argumentos que debiste utilizar para señalar y adjetivizar a la gente. O sea, nadie puede señalar al otro de estúpido, de ignorante, de imbécil, porque sencillamente determina que no existen argumentos válidos para poder sustentarlo con el otro en la discusión, y se acude a esa parte baja. Entonces no se respira bien, no se oxigena el cerebro y no se piensa lo que dice. Entonces cuando se habla del respeto se tiene que hablar de la cordura, y en esos debates se tiene que dar el respeto y la cordura. Ahora, Ferna, dentro de la gran cantidad de personas que han puesto sus comentarios en las 2 notas que hicimos hace algunos días para Contrastes Televisión, dicen que han perdido una oportunidad única de que ese sector que ha sido, digamos, entre comillas, olvidado, que es un botadero de basura, que fue recuperado por el municipio, sin iluminación, sin seguridad, tenga lo que fuera o lo que es la ventana del mundo en Barranquilla. Se trató de mezquinos, se trataron de ignorantes y de todo. El tema del comercio, el tema del turismo, ¿consideras tú que no habría sido una solución para este caso, en el caso de poner una estatua para el Junior o para el señor Comesaña? Te hablaba al principio de la autonomía, de la constitución política. De los municipios. Te hablaba del término de cultura, cómo lo acepta y cómo lo entiende la Constitución. Los municipios tienen su autonomía territorial. Los ciudadanos tienen su identidad cultural. ¿Qué es lo que hace que aflore el sentimiento o el sentido de pertenencia? Es justamente cuando estás identificado culturalmente con tu territorio y sales en defensa de esos símbolos y valores de identidad cultural que bien merecen estar en esa rotonda, por ejemplo. Si hablamos de la parte del comercio, se podría convertir en un atractivo turístico y cultural Julio Comesaña frente a una escultura como monumento a la cumbia, como monumento a no sé qué. Podemos hacer preguntas sin faltarle el respeto al profesionalismo de Julio Comesaña, ¿sí?, frente a figuras soledeñas del deporte, para hablarte de algunos, como Arturo Segovia, que le llamaban el eterno capitán de la selección Colombia, como el médico Teddy Pacheco Reales, como Fernando Fiorillo, en fin, Bonifacio Martínez, Chapito Martínez, Leiner Escalante, toda la cantidad de gente que han sido profesionales y lo son aquí en el fútbol rentado colombiano, o frente a Alcia Costa, al maestro Pacho Galán, a la cumbia soledeña. O sea, ¿qué le ha aportado
Julio Comesaña a Soledad para aceptar que se le haga un monumento? O sea, ¿por qué no hacérselo al maestro Rafael Campo Miranda, a Alcia Costa, al maestro Gabriel Segura, por ejemplo? O sea, cualquiera de estos elementos de la cultura nuestra se volverían también un atractivo turístico y podríamos colocar allí un guía para que hable con orgullo de lo que representa esa escultura a nombre de su municipio. Yo podría sentirme orgulloso y ser el guía turístico de un grupo de personas que vengan de otro lado para hablarle del monumento a Julio Comesaña. ¿En qué me representa a mí Julio Comesaña como soledeño, por ejemplo? Entonces, son unas cosas que hay que medir. Que lo instalen en Barranquilla, perfecto, porque el Junior es una empresa familiar. El Junior no es de Barranquilla. Es una empresa privada. ¿Qué le aporta el Junior a Barranquilla? Hago la pregunta. O sea, seamos realistas. No estoy en contra de que la gente vea el deporte, que la gente vaya al estadio y se divierta. Pero si vamos a hablar de qué aporta, usted me está hablando de la parte comercial, ¿qué le aporta el Junior a Barranquilla? Ahora, Ferna, ¿el fútbol tú lo calificarías como cultura? Yo pienso que el fútbol forma parte del quehacer nuestro, o sea, es parte de la recreación, parte de esa actividad física que tenemos los seres humanos, que se convirtió en un negocio, bien, pero es el deporte, o sea, el deporte es una competencia sana. Nadie está en contra de que el deporte se practique, porque es donde se sacan a relucir las condiciones físicas del uno, del otro, ¿verdad? Si es futbolista, su calidad en el dominio del balón, no sé, su inteligencia para pensar rápido con la bola en el pie. Eso te agrada verlo. Pero no con el fanatismo, hay que entender que es un negocio. Ahora, Ferna, ¿por qué es tan difícil, hasta casi imposible, que los gestores culturales se pongan de acuerdo para arriar, digamos, el burro o para dirigir el auto a un solo lugar? Vuelvo y te repito, o sea, si no se sintonizan los gestores culturales con la antropología cultural, se asumirá siempre esa conducta. ¿Ya? O sea, si usted está sintonizado con la antropología cultural, puede entender la cultura desde otro punto de vista. No solamente desde el punto de vista de la danza, de la pintura, de la música, de la butifarra, no. O sea, entenderla en su totalidad. ¿Ya? Y si uno no se prepara para eso, entonces estamos mal. Ahora, Ferna, nosotros nacemos con cultura. En el caso de yo soy de Perú, nacemos con una cultura, la cultura de los incas y todo lo que la diversidad que tenemos. Ustedes nacen con la cultura del meruquembé, de la cumbia, pero ¿por qué el soledeño lo va perdiendo? ¿Cuál es la razón que con el pasar de los años va perdiendo esa cultura? O sea, la cultura no se hereda. Lamentablemente. La cultura se aprende. ¿Qué es lo que se hereda? Se hereda es lo que vaya en los genes tuyos. No sé, el arte. Se puede heredar. O sea, de pronto no tu hijo, pero alguno de tu generación, de descendientes tuyos, pues puede salir con tu vocación. Pero la cultura se tiene que enseñar. Se tiene que enseñar. O sea, la cultura se aprende. ¿Enseñar o promover? La cultura hay que enseñarla porque la cultura se aprende. O sea, tú la aprendes en tu casa, las formas de conducta de tu casa, tú te apropias de ella porque eres un niño. Pero cuando hablamos ya de la cultura como algo que te identifica municipalmente, se tiene que enseñar. Ya, entonces la cultura no se hereda, se aprende. Nosotros hemos recibido un legado cultural que nos corresponde, ahora sí lo que tú dices, nos corresponde difundir. Y difundir significa enseñar. Cuando tú transmites, estás transmitiendo un conocimiento, estás enseñando algo. Pero la cultura realmente se aprende. Ahora, Ferna, para terminar en este primer bloque, porque tenemos que ir a una pausa, ¿cómo salimos de este embrollo de la estatua, la no estatua, para los soledeños? Yo pienso que ese embrollo hay que dejarlo a un lado. Ya el señor Cristian Dáez dijo que él se lleva eso para la rotonda de las 50 y creo que hasta ahí debe llegar la discusión. Pero rescatar de esa discusión lo que hablábamos ahorita, o sea, el sentido de pertenencia para reflejarlo en esto que quieres que hablemos y mirarlo como periodista, o sea, lo que viene, o sea, la política, o sea, por qué la gente no se apropia, ¿verdad?, de su territorio, así como lo hizo para protestar en contra de la propuesta del monumento,
y trata de cambiar la dirigencia política que tenemos que le hace daño al municipio. Entonces creo que eso es lo rescatable de esta discusión, ¿verdad? Y el aprendizaje que deja en el sentido, yo aprendí mucho, o sea, cuando vi ahí las tres formas altaneras, como Dani se dirigió a los gestores culturales, aprendí mucho. Y es sencillamente no repetir lo que se dice sin argumento. Eso lo aprendí ayer de Dani. No tiene argumentos para hacer un debate y acudió al irrespeto. Eso pues sí quiero dejarlo claro. No pienso seguir con esa discusión, pero sí puedo insistir como periodista en que tenemos que volver a tocar el sentido de pertenencia para ver si tratamos de cambiar al municipio como tal, o sea, y entonces ya no venga nadie de Barranquilla a decirnos que va a instalar la imagen de, ya no de Comesaña, sino de Char. ¿Entiendes? Entonces creo que sí, ahí podríamos entrar a hablar de esa función, no solamente del periodista, del padre, del educador, de todo el mundo, o sea, es competencia de todos los que vivimos en Soledad apropiarnos del municipio. Bueno, amigos, vamos a ir a una pausa comercial cortica y volvemos con Fernando Castañeda hablando de política y de otros temas. Promovemos la cultura de pago a través de la sensibilización que realizamos a los contribuyentes mediante la campaña Impuestos al Barrio y adicionalmente a través de la amnistía tributaria que adoptamos con el Acuerdo 233 de 2019. Los contribuyentes van a poder pagar el impuesto y obtener una reducción del 80% en sanciones e intereses hasta el 31 de octubre de este año. Continúe viendo. Bueno amigos, regresamos con Contrastes Entrevistas. Nos acompaña el pintor, escritor, periodista Fernando Castañeda, con el que vamos a hablar. No solamente ya hablamos del tema del busto, el tema del estatua, el tema del Junior. Fernando, estamos en Soledad, municipio complicado, se vienen las elecciones de acá a unos 4 meses, poco menos. Tú como periodista, como pintor, ¿cómo ves el tema a escasos 16 semanas de las elecciones? Bueno, ahora mismo estamos en la etapa de las famosas encuestas, donde todo el mundo es ganador, ¿no? Pero creo que se puede comenzar a vislumbrar ya otro panorama a partir del momento en que se cierre el periodo ese de inscripciones y de modificación de listas. Entonces ya uno sabe allí, bueno, si ahora mismo hay, digamos, 6, 7 candidatos aspirando a la alcaldía, posiblemente a finales de agosto solamente queden 3 o queden 4. Y ahí comenzará a medirse la cosa. Ya. Ahora mismo es muy difícil aventurarse porque alguien te diga en las redes sociales que ocupa el primer lugar, o sea, cosa que no creo. Porque igual también lo ocupa Nilton y lo ocupa el otro y lo ocupa el otro. O sea, todo el que manda a hacer la encuesta siempre está arriba. Lo que sí tengo claro con las encuestas es que es una manera de manipular. Es una manera de manipular la opinión, o sea, digamos, de desinformar a la gente realmente que se oculta detrás de esa intención de siempre estar punteando. Todos sabemos que la intención es ganar la alcaldía, pero ¿qué se oculta detrás de esa intención? O sea, ¿qué se oculta detrás del hecho de invertir tanta plata en encuestas si todavía no ha comenzado el debate como tal? Si nos sujetamos, ¿no?, a lo que dice el Consejo Nacional Electoral, que arrancará a partir del día que se inscriban los candidatos, creo que es el 27 de... El 27 de julio. De julio, creo que es, ¿no? Entonces hay que esperar ese momento. Pero ahora mismo son encuestas como para ir creando un ambiente de favorabilidad, un ambiente que
que los presente ante los caciques políticos de Barranquilla como los candidatos más opcionados y poder recibir el apoyo de ellos. Así miro yo ahora mismo esta parte. Ahora, Ferna, la historia es cíclica. Lamentablemente muchas veces es permisiva, muchas veces es lastimera. 206 años tiene Soledad. ¿Soledad se merece a las administraciones que ha tenido? Porque dice, el pueblo merece lo que elige. Soledad tiene 205 años de haber sido erigida en Villa. Fue erigida en Villa en 1814, el 8 de marzo. Hay un problema que es histórico y que es cíclico, como tú dices, pero no puede resignarse, uno no puede resignarse a que eso es un problema que existe, que es histórico y que es cíclico, porque los problemas hay que erradicarlos, ¿cierto? Todo lo que te perjudica hay que tratar de erradicarlo. Y si hay una situación de un manejo político que perjudica al municipio, la población debe comenzar a pellizcarse y entender que tiene que cambiar a sus gobernantes. Ya, la población es el elemento principal en un debate, no es el político, porque es la población la que decide quién va a regir durante 4 años los destinos del lugar donde ella vive. Entonces, si nosotros invertimos la pirámide, el importante no es el político, el importante es la población. La población es la que tiene la fuerza para decidir. Usted no puede permitir que la emboben ya, con un pase mágico, no. Debe entender que ella es la que decide. Y de acuerdo al panorama nacional, creo que en Soledad hay una gran franja de jóvenes que posiblemente se manifestaron en este debate a la presidencia y no sabemos qué puede pasar con esos muchachos, ¿no? Pero de todas maneras a la gente hay que decirle como periodista que tiene que despertar, o sea, la gente tiene que analizar, tiene que investigar quién es el candidato que le metieron por debajo de su casa en un volante, ¿verdad? Porque no solamente te meten uno, te meten 5 y 6 diarios. Entonces, así como uno se da la tarea de leer todas las bellezas que escriben y uno termina creyendo que son ángeles, entonces a uno le corresponde investigar a ver si es que vivimos en el paraíso, vivimos en el cielo, ya, porque nos presentan unos candidatos que parecen ángeles, para poder tomar una decisión seria, una decisión a conciencia, una decisión que implique no seguir poniendo en riesgo la suerte de los niños en la educación, en la salud, en todo. O sea, este es un problema más que de políticos, es de la población. Políticos todos sabemos. A él no le interesa a la población, le interesa qué puede sacar en beneficio propio. Porque si fuese lo contrario, hoy en día tuviésemos unos municipios como unas tacitas, ¿o no? Es verdad. Entonces, creo que hay que dejar de señalar al político y comenzar a meterse a hablar con la población. O sea, que la población entienda que el político no es el importante. ¿No? O sea, que se puede utilizar la democracia como población para escoger entre nosotros como población a nuestro propio candidato y elegirlo como lo que sea, como alcalde, como concejal, como lo que sea. Ahora, Ferna, tú te estás refiriendo a los millennials, que son los jóvenes entre 18 y 25 años, que en su mayoría han hecho esa gran capa para votación, en el caso de Petro, que consiguió con estas personas, y esos jóvenes van a volver a votar en estas elecciones. Y estos jóvenes, lamentablemente, y nos sumamos a ese también pedido, usamos mucho el tema de las redes sociales. ¿Tú consideras que las redes sociales nos ha hecho menos inteligentes? O sea, yo pienso que en las redes sociales se puede difundir mensajes que sean mensajes que te obligan a reflexionar, no mensajes llenos de pasión. Porque yo puedo estar con Nilton como candidato a la alcaldía. Entonces una cosa es que yo promueva a Nilton como candidato
no sé, entre mi grupo. Pero cuando ya se habla de las redes sociales, ya hablamos, no sé, de Facebook y de estas cosas, que ya es público, el grupo es algo privado, todavía tengo 1000 personas en mi teléfono, pero es un grupo reducido, son amigos, son privados. Pero cuando se monta en Facebook, hay una población que tú no conoces, a la que tu mensaje le va a llegar. Allí es donde tiene el periodista o la persona que opine, que tenga cinco dedos de frente, no 4 como dice Dani, que tenga 5 dedos de frente, sabrá calar en el pensamiento de esa gente, sabrá obligarla a que analice realmente su propio comportamiento. Porque, como tú decías ahorita, si es cíclico, porque es cada 4 años, la gente sigue todavía comportándose igual. Y me refiero al votante, se sigue comportando igual. Permite que le compren el voto por 50.000 pesos. O sea, es peor que el político que se lo compra. Entonces, lo humillan hasta con un tamal, le restriegan el hambre en la cara. Entonces, la gente, al igual que los periodistas, deben dejar de pensar con el estómago. O sea, el jugo gástrico hace daño. Entonces, creo que hay que comenzar a trabajar sobre las neuronas y decirle a la gente que piense lo que está haciendo. Y allí obligatoriamente el periodista, creo yo, juega un papel importante. Un papel, no sé, de orientador, ¿cierto? No de alguien que se inclina a X candidato o Y candidato, sino de alguien que sea imparcial, que muestre la realidad como es, que plantee las cosas como se deben plantear, sin tanto tapujo, sin tanta, ¿cómo se llama eso? Tanta metáfora, decir las cosas como son. Y dejemos la metáfora para la crónica, para otras cosas, pero hablemos como periodistas de manera objetiva, ¿sí? Para utilizar el término de los amigos periodistas. Ahora, Ferna, para ti, ¿o consideras tú un buen candidato una persona que no lea? Yo pienso que un buen candidato no solamente es la persona que no lea. O sea, un buen candidato debe ser aquella persona que tenga metido el municipio en la cabeza. O sea, la persona que sea consciente que en 4 años no va a solucionar los problemas de 200 años. Pero que en 4 años, y es lo más importante, él puede sembrar una semilla para cambiar de conducta. Aquí el problema es la conducta. Hay que cambiar de conducta. Lo otro es el discurso. Y todo candidato te elabora un discurso hermoso. Que no necesariamente lo hace él, lo hacen los asesores. Se lo hacen otros. Pero entonces, la conducta de la gente. Pero vuelvo y te repito, o sea, hay que evitar darle la importancia al político. Pero en esta charla que tenemos aquí, o sea, no le podemos dar la importancia al político, tenemos que aprovechar y decirle a la gente, despiértese. O sea, despiértese porque Soledad no es ni rojo, ni azul, ni amarillo, ni verde, ni nada de esa vaina. Soledad es una población que padece las malas administraciones. Ya, hayan venido de donde hayan venido. Entonces es hora de que la gente comience a entender que ella tiene que comenzar a decidir sobre su propio destino. Y ojalá lo haga esa gran franja de jóvenes. O sea, ojalá lo hagan y sepan elegir además. Sepan elegir. Ferna, el tema del periodismo, tú estabas hablando hace algunos minutos, es más complicado. Y a mí me pasa siempre con los candidatos o políticos que yo suelo entrevistar. Me gusta más preguntar que me pregunten a mí como periodista. En tu caso, ¿es más difícil responder una pregunta o hacerlo? Yo pienso que ninguna de las dos son difíciles. O sea, cuando uno va a preguntar, va preparado. Y cuando uno va a responder, se supone que va preparado. Entonces, es como estar en la juega, como dicen los pelados. O sea, llego aquí, no sé qué va a pasar, pero de acuerdo a lo que vea me adapto. ¿Ya? Porque es hasta un principio cultural, me adapto a lo que encuentro. No impongo lo que yo vengo a hacer. Pero de pronto son 40 y pico años en el periodismo. O sea, yo no nací ayer en esto. De pronto eso me ha hecho crecer. Posiblemente cuando me entrevistan
Yo realmente no siento miedo. O sea, así sea que diga 3 estupideces, pero no siento miedo. Cuando pregunto tampoco, porque voy con una intención. O sea, voy con una intención, o sea, llevo un propósito. Que la gente aprenda algo de la persona que entrevisto. Llevo ese propósito, quiero conducirlo a donde yo quiero que él vaya. O sea, y trato de evitar que él en su respuesta me lleve hacia su sitio. Porque yo he buscado un sitio para estar los dos allá, no en el de él. Entonces yo trato siempre de periodista, evito eso, ¿no? Que el otro me conduzca. Porque se supone que yo soy el que lleva la intención de preguntar y conducir al otro hacia el campo donde yo quiero tenerlo. Y no puedo permitirme el lujo que se me salga de ese campo. Ya. Es como decirte, como decían los abuelos, como el cazador de brujas. Que tienes que estar pilas allí con la pelotica de hilo y el agüita bendita, no sé, para pillártela en el momento. Eso es igual con el que tú entrevistas. O sea, no permita que se te salga de las manos porque perdiste el año. Ahora, Fernan, aterricemos en Soledad nuevamente. ¿Cuánto ha avanzado o cuánto ha retrocedido Soledad en esta última administración que está por dejarnos? O sea, yo pienso que Soledad no ha avanzado, ni en esta ni en las últimas 20 administraciones. Lo veo lo mismo. O sea, ha crecido de manera desordenada, sin planificación. No se ha desarrollado. Porque habría que mirar el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo implica bienestar. El 85% de la población soledeña es persona que es de estrato 1. Ahí es que vivamos en el centro de Soledad. Entonces no hay un bienestar, o sea, no hay un sitio donde tú puedas ir a recrearte con tu familia. O sea, no existen las mínimas condiciones que puedan mostrarse como el indicio de un desarrollo, no lo hay. Si el criterio del pavimento se considera desarrollo, pienso que se va en contravía con los principios mundiales. O sea, el pavimento no es desarrollo, es destrucción de la propia naturaleza. ¿Cómo miramos eso? Es una discusión larga. Pero ese no es el desarrollo, es el negocio de la clase política. O sea, echemos pavimento donde no se necesita. O sea, desarrollarse es vivir de la mejor forma y en armonía con la naturaleza. Y nosotros destruimos la naturaleza. Te voy a poner un ejemplo y voy a dar hasta el nombre de esa persona, o al menos el apellido. Es un exagente de policía, el apellido Castro. Él estaba con el tema que la calle 22, ahí detrás del cementerio central, la calle 22, entre carreras 18 y allá hasta la 14, 16, por ahí, la pavimentaran. Sucede que ese era el único pedacito que tenía Soledad, hasta hace unos 5 años, atrás 6 años, donde tú caminabas y te sentías como en este ambiente, donde todavía se jugaba a bola de trapo. Y él que gestionó eso, ahora que le pavimentaron la calle, pero yo le decía, che, loco, pero ¿cuál es tu locura de echarle pavimento a esa vaina, hermano? Hoy en día, y te estoy dando el apellido Marchena, de que me acuerdo, no es Castro, es Marchena. Hoy en día Marchena me dice que Castañeda tenía razón ya. Ahora nos estamos muriendo, ya los pelados no pueden ni jugar fútbol, ni nosotros los viejos. Entonces, ¿cuál era el afán? O sea, ¿te sientes cómodo ahora? No, nada. El desarrollo debe traerte comodidad. El desarrollo debe ser para cuidar tu vida y prolongarla, o sea, no para achicarla. Esas contradicciones son las que hay que hacerle entender a la gente. O sea, el seguir hacia donde te arrastre la corriente, eso no se puede aceptar. El pensar parece ser que a la gente le preocupa. La gente no quiere pensar. O sea, eso sí es triste. Eso el periodista tiene que poner a pensar a la gente. Si el periodista logra hacer eso, me aseguro que al menos puede ayudar a transformar una sociedad. La sociedad mira en el periodista a alguien que ella cree que lo sabe todo y está equivocada además. Lo sabemos nosotros como periodistas, que la sociedad está equivocada. No todo periodista sabe leer, no todo periodista sabe escribir, no todo periodista sabe hablar. Entonces, el periodista no puede ser hoy en día
el ideal de la gente. El periodista tiene que demostrarle a la gente que él hace un análisis subjetivo de lo que él piensa. Que la gente está viendo todos los días la misma cosa. Ve la misma calle, ve el mismo bus jodiendo el mismo motocarro, pero el periodista tiene que irse más allá de eso, del polvo que levanta el motocarro, de la señora Querita, de la otra cosa. ¿Qué pasa con esos tres elementos? ¿Verdad? ¿Por qué se dan? ¿Dónde está el problema, el meollo de ese problema? Si el meollo de la administración, hay que encaminársela a la administración, ¿verdad? Si el meollo de la conducta de la gente, hay que enfilársela a la conducta de la gente. Ese debe ser el deber ser del periodista. Ahora, Ferna, tú como gestor cultural, imagino que te has chocado con muros inmensos de burocracia, de comercio. ¿Qué te duele de Soledad y qué te duele ser soledeño? A mí no me duele nada, a mí me indigna. O sea, tener una dirigencia política como la que tenemos, o sea, con todo el respeto que ellos se merecen, porque es indignante que de Barranquilla impongan candidatos. O sea, yo creo que los amigos dirigentes políticos de Soledad tienen la posibilidad de construir un proyecto político independiente. Ellos de alguna manera tienen sus votos y pueden elegir un alcalde, pueden elegir un senador, un representante a la Cámara, que lo ha hecho gente que no es de Soledad, con los votos de Soledad. Recientemente eligieron a un senador que no es de Soledad, ni vive en Soledad, ni tributa en Soledad. Ni el soledeño le puede mentar a la madre cuando vea por ahí. Y no ha vuelto a Soledad. Como se le puede mentar a los concejales con los que tenemos amistad aquí en un senador que no volvió a Soledad más. Y no ha vuelto a Soledad. Entonces, eso es lo que yo le critico a los amigos políticos de Soledad. Yo no soy enemigo de ellos. O sea, yo tengo eso claro, yo no soy enemigo de ninguno de los políticos de Soledad. Sencillamente critico las cosas que indignan. O sea, aquí podemos construir un proyecto político y no de ángeles ni de santos. Pero sí un proyecto político que señale un principio de autoridad territorial para tomar nuestras propias decisiones. Y eso se remonta a la historia de nuestro municipio, hace 163 años. Aquí se fraguó algo contra el señor Erasmo de Ríos, soledeño. Y comenzó la debacle política que tenemos. Barranquilla comenzó a mandar, no solo sobre Soledad, sobre todo lo que Soledad representaba hacia allá. Y sobre otros municipios. Claro, entonces, si no conocemos la historia, la vamos a repetir. Estamos condenados a repetirla. Pero fíjate que los periodistas, sin que conozcan la historia, sencillamente viendo la realidad que tenemos. O sea, hablar sobre esa realidad, no hay que hablar de la historia. Yo de pronto, porque me gusta estar leyendo sobre esas cosas, pero el periodista debe hablar sobre la realidad, o sea, plantear su punto de vista subjetivo, porque esa es otra discusión que se puede tener más adelante. Aquí hablamos que el periodista tiene que ser objetivo, ¿no? El periodista es un ciudadano común y corriente, que siente y que piensa y que padece las malas consecuencias de la administración. Entonces su opinión es subjetiva, que es la de él. Ahora, Ferna, para terminar, Soledad, ¿le ves futuro? Yo le veo futuro a Soledad, porque lo contrario ya no existiera. O sea, tiene, no sé, 400 años de estar resistiendo. Entonces, el municipio que resiste tiene futuro. O sea, es un municipio que no se vence, no se deja vencer. Entonces, sí tiene futuro. Tenemos que inyectarle eso a la gente. O sea, no el discurso que dicen los políticos. O sea, los políticos le hicieron creer a la gente, y la gente lo repite: no, yo no voto por ese man y yo le vendo el voto, porque eso le interesa al político. El político cuantifica cuánto le valen 2.000, 3.000 votos, y ese es el billete que él se mete. Porque lo que él hizo correr, la gente lo tomó como su principio, y cayeron en la propia trampa de los políticos. Hicieron correr esa bola. No, yo le vendo el voto a esos carajos porque no hacen nada. ¿Por qué no hablamos de la otra? Yo no voto por estos manes porque no hacen nada, voy a buscar otra opción, otro cambio.
porque esa no les interesa, pero hacen correr eso. Es como en la televisión. Sin teta no hay paraíso, las peladas comenzaron a llenarse de plástico. Todo es así, o sea, todo entra como mensajes subliminales. Y los políticos hicieron correr esa bola, la popularizaron, para ellos seguir apelechándose en el poder. Bueno, amigos de Contrastes Televisión, estuvo con nosotros Fernando Castañeda, pintor, periodista, escritor. Ha sido un gusto, Fernando, verte a ti. Seguro vamos a tener otra oportunidad de conversar de política y de lo que se viene. Espero no sea una pesadilla para Soledad. Muy amable por su sintonía. Hasta otro momento.